¿Te gusta o no te gusta tu nueva sintonía, Julio Basulto? Ya no me la cambies más. No me la cambies más. Me tienes la cabeza loca. Que me tienes la cabeza loca, sí. ¿Te gusta o no te gusta? Me encanta, me chifla. ¿Has visto que tiene silbidito al principio? Yo le echaba de menos ya el silbidito. Claro, es que le tenemos que buscar una y además con silbidito. Ay, por favor. Es maniático el chaval, ¿eh? Tenemos unos colaboradores muy maniáticos. No. Bueno, en fin, ustedes, muchos, nos han pedido que dediquemos más tiempo a las llamadas de los oyentes en directo, así que hoy vamos a intentar dedicar buena parte del espacio Vida Sana a sus dudas dietético-nutricionales, aunque esta semana, atención, una primicia, estrenamos un nuevo subespacio, pero enseguida les hablo de eso. Venga. Antes, Julio, un par de cosas. He visto en Instagram 2 novedades. La primera, que ya has empezado tus clases en la universidad, como profesor, claro. Sí. Podrías estudiar también, ¿eh? Bueno, ahora te cuento. Ahora me cuentas. Sí. Y luego que ya llevas un año en CrossFit. Sí, señor. O sea, esa tableta es producto Esa tableta de algo. que no tengo y que no tendré nunca. Sí, 2 novedades. Mira, tenemos aquí al gran Alejandro Macías, Sí, periodista. pero no tiene micrófono, ¿eh? Ya, bueno, pues Porque están desenchufados. Voy a poner en su boca algo que ha dicho. Alejandro Macías, que lo voy a decir en directo también, es la persona que más sabe de televisión de España. Y encantador, además. Y encantador. Pues sí. los que nos dedicamos a divulgar, Sí. que siempre aprendemos. Y es lo que me pasa a mí en la universidad. Hace años que doy clases en la Universitat de Vic, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de Nutrición Humana y Dietética, ¿no? Cada año aprendo, Carlas. Cada año aprendo. Así que yo lo que tengo que darle las gracias, no solo a la universidad, sino a los alumnos que te cuestionan, que te levantan la mano y que muchas veces te obligan a aprender y a que corregir. te crean dudas también, ¿no? Por supuesto. Eso Y es muy bueno. CrossFit, pues ya lo sabes que llevo un año que estoy enganchado, estoy maravillado. Estaba convencido de que me iba a lesionar, porque tengo 50 tacos. Y no solo no me he lesionado, sino que estoy mejor que nunca. Y voy a resumir lo que puse en Instagram. ¿Qué he ganado en este año que hemos ganado, Olga y yo, en este año de CrossFit? ¿Qué? Amistades, autoestima, autoimagen, bienestar mental, buen humor, compañerismo, complicidad, concentración, confianza, diversión, equilibrio, flexibilidad, fuerza. La gente piensa que solo ganas fuerza, pero no es verdad. Humildad, que te crees que eres Superman y no. Mayor capacidad respiratoria, mejor calidad del sueño, mejor salud sexual, movilidad, optimismo, potencia, resistencia, risa, satisfacción, velocidad, en una palabra, salud. Eso es lo que hemos ganado. Me gusta. ¿Te gusta? Recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. 900-630-630 y 900-137-137, pero empezamos con la patraña de la semana. Venga. A ver, se trata de este titular publicado por Alimente el 22 de septiembre, hace nada. ¿Cuál es la mejor bebida para hidratarse? Pista, no es el agua. Claro A que ver. sí, claro que sí. Claro que sí. Decía, ahora no me voy a acordar el autor, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿De quién es la frase? Que nos la digan por Twitter, que no me viene ahora. Claro, una afirmación es tan extraordinaria como que hay algo que hidrata mejor que el agua, pues necesita una prueba extraordinaria. Entras en el artículo y resulta que no hay ningún link al supuesto estudio que dice que es mejor hidratarse con otra cosa que no sea agua. Pero, pues no me tomo la molestia de buscar y a ver si encuentro yo por mi propia cuenta el estudio. Y supongo que es un estudio publicado en 2016 por Ron John Maugan et al., ¿vale? Y colaboradores en la revista American Journal of Clinical Nutrition. Primero, ¿es importantísimo que bebamos por encima de la sed? Dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que no. Es decir, que tenemos que beber por encima de la sed, salvo unas pocas circunstancias, por ejemplo, una diarrea aguda, por ejemplo, la oligohidramnios en el embarazo, por ejemplo, en personas mayores frágiles, cuidado, no todas las personas mayores, pero es que incluso en deportistas hay dudas. ¿Qué pasa con Ron John Maugan? Ahora vamos al asunto, ¿no? Que es, como digo, el primer firmante. Pues si vamos a The Times, en el artículo Nutritional Advisor Has Ties to the Real Thing, nos dice que Ron John Maugan lleva desde 1990 recibiendo financiación de Coca-Cola. Si vamos a Times Higher Education, is industry funding undermining trust in science? Es decir, ¿está socavando la confianza en la ciencia la industria alimentaria? Y nos dice que sí, que hay pruebas de que han invertido millones para hacernos creer, por ejemplo, que para conducir es imprescindible tomar bebidas azucaradas, porque es que si no vas a tener un accidente, ¿no? Seguimos, The Telegraph dice que el señor Ron John Maugan ha recibido 1 millón de libras de Coca-Cola directamente. 1 millón de libras de Coca-Cola. 1 millón de libras directamente de Coca-Cola para financiar sus estudios. Claro, eso se llama conflictos de interés. Y ya que hablamos de conflictos de interés, para mí una de las mayores referencias en nutrición es la señora, o la doctora, Marion Nestle,
que no Nestlé. Por cierto, sin tilde, Marion Nestlé es una de las figuras de referencia en nutrición y se llama Nestlé y precisamente yo diría que es uno de los mayores enemigos de Nestlé bajo la faz de la Tierra. Y nos dice, en mi opinión, ningún científico debería aceptar financiación de Coca-Cola. Es totalmente comprometedor. Punto. Fin de la discusión. Eso es lo que diría y, sobre todo, que se informen sobre el tema de la sed en un libro que se llama Beber sin sed del pediatra Carlos Casabona. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, del filósofo David Hume. David Hume. Gracias. Bueno, viva. Y ahora, un nuevo subespacio. Venga. La buena noticia nutricional de la semana. Oh, ¿con música y todo? Claro. Maravilla. Todo tiene Gracias. música aquí. Bueno, está publicada por El Español este pasado martes, el día 20. La dieta sostenible de Alberto Garzón, 2 puntos, menos ternera, cerdo y lácteos y más legumbres y huevos. Para mí es una buena noticia, aunque tiene algún matiz. Y para hablar de ese matiz tenemos al teléfono a una de las, en mi opinión, mayores expertas en nutrición de España y, por qué no, del mundo. La dietista nutricionista María Manera, máster en Medicina Preventiva y Promoción de la Salud y que trabaja en la Agència de Salud Pública de Cataluña y coautora, ya puestos, del libro Alimentación Vegetariana en la Infancia. María Manera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Bienvenida, María. Julio. Muchas gracias. Hola, amiga. Muchas gracias. A vosotros. ¿Qué nos dirías, amiga? ¿Has escuchado el titular del Español? Lo he escuchado, Y conoces, sí. supongo, el informe de la AESAN. Eso es, sí. ¿Qué nos informe dices? del Comité Científico de la ESAN. Del Comité Científico, gracias. Eso es. Sí, no, nuestra opinión en general es positiva, ¿eh? Si queremos que las recomendaciones nuevas sí suponen un paso adelante, yo creo, ¿no? En esta línea que marca, yo creo, el cuerpo, al final el cuerpo actual de evidencia va hacia ahí, ¿no? Y entiendo que pues ellos se han posicionado hacia donde va. Y es importante también señalar que no lo han hecho solo pensando igual en la salud individual de las personas, sino también que han incorporado por fin pues criterios de sostenibilidad medioambiental. Bravo. Y eso está bien. Luego también, pues barriendo un poco para casa, decir que las recomendaciones que acaban dando se acercan bastante a nuestra guía, ¿no? Pequeños cambios para comer mejor, que, seguro que has hablado 1000 veces, ¿no, Julio, en tu programa? La iba a mencionar ahora mismo. Sí, ¿no? Y a tu mensaje al final también genérico y igual más resumido de más vegetales, menos animales, ¿verdad? Que tampoco Yo es creo mío, que que es lo que, ni tampoco vuestro, sino es lo que dice la ciencia. Didi. Sí, eso es, ¿no? Y al final, pues, en los pequeños cambios para comer mejor, acabamos diciendo, pues, más fruta y hortalizas, más legumbre, más fruto seco, cambiad a integrales, cambiad a aceite de oliva virgen, menos carne roja. Y y al final un poco la ESAN acaba diciendo, sí, lo mismo, ¿no? O sea, este mensaje. O sea que sí creemos que es una buena noticia, que estas recomendaciones van en la línea pues de las recomendaciones dietéticas que muchas entidades ya hace tiempo también que van publicando y están basadas en la evidencia e incorporan, importante, repito, los criterios de perspectiva de sostenibilidad medioambiental. Bien, y brevemente te puedo decir preguntar por un pequeño pero que muchos vemos. Sí, hay un pequeño pero que nos pescado. ha preocupado y sorprendido un poco, sí. Cuenta. O sea, es que en realidad, pues si os fijáis, las recomendaciones de consumo de pescado las sitúan en 3 o más a la semana. Y por un lado, sí entendemos, incluso compartimos, ¿no?, el hecho de promocionar el consumo de pescado como alimento central de la famosa dieta mediterránea, pero, claro, el pescado no es un alimento esencial, es decir, no es que contenga algún nutriente que no se pueda encontrar en otras fuentes alimentarias. Y en este sentido se podría plantear lo que han hecho con la carne, el huevo y el pescado, en los lácteos, de contemplar el consumo cero, ¿no? Y a partir de ahí, pues 1 o 2. Que en realidad pues 1 o 2 son los que citan la mayoría de entidades que en el informe, que pues las guías dietéticas americanas, la Comisión Eat Lancet, todas acaban diciendo máximo 2. Y a ellos pues se sitúan en 3 o más, cuando sobre todo hay una preocupación, que es lo que a mí y a la APSCAT, ¿no?, a la gente nos preocupa más, es que, el mar Mediterráneo es el que tiene un mayor porcentaje de poblaciones de peces explotadas a niveles biológicamente insostenibles del planeta. Y claro, el mar Mediterráneo es el de España y como todo el mundo comience a consumir 3 o más raciones de pescado, no sé yo cuánto tiempo vamos a tener peces en el mar, ¿no? Amén, gracias. Amigo. Clarísimo. María Manera, dietista nutricionista de la Agència de Salud Pública de Cataluña y máster en medicina, muchas gracias. Mil gracias. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y hablando justamente del ministro Garzón, Julio, esta semana ha habido mucha polémica por la siguiente pregunta que le ha formulado un grupo parlamentario. Es esta la pregunta, ¿eh? Atención, Venga. Y no es un chiste. ¿De qué modo tiene previsto el Gobierno respetar la decisión de aquellos niños y padres que libremente opten por no recibir formación en materia nutricional en los colegios?
Garzón la compartió en su cuenta de Twitter diciendo esto: no termino de salir de mi asombro. ¿Qué dices tú? Bueno, yo contesté... Tú tampoco, ¿no? Claro. Yo contesté con una respuesta irónica. No dije, ¿de qué manera tiene previsto el gobierno respetar la decisión de aquellos niños y padres que libremente opten por no recibir formación en historia, en matemáticas, en lengua española, en educación física? Pero más que mi respuesta, yo les invitaría a que escuchasen o que leyesen la respuesta que puso el abogado experto en derecho alimentario Francisco José Ojuelos, que dijo lo siguiente: la educación en nutrición es un derecho de configuración legal que deriva de los artículos 27 y 43 de la Constitución española. Es decir, el derecho a educación es un derecho constitucional y se concreta en el artículo 40 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Le he preguntado que cómo me lo explica esto con una pequeña metáfora, ¿vale? Salvando las distancias. Imagínate que alguien te dice... ¿Tienes metáfora? No, no es suya, no es mía, pero sí. Ya, pero tienes metáfora. Botón de metáfora, sí, qué maravilla. Claro que tenemos botón de metáfora. Pues me ha dicho, imagínate que alguien te pregunta que qué hago si no quiero que mi hijo tenga derecho a la integridad física. No, perdona. Tu hijo tiene derecho a la integridad física. ¿Tú quieres quitarle el derecho a tu hijo a la integridad física? Eso no puedes hacerlo. Pues resulta que el derecho a la educación es un derecho constitucional. Así que es una pregunta sin sentido. Bueno, y ahí ya colores políticos nos olvidamos, ¿eh? Esto no es cuestión política. Bueno, acabamos de criticar, si alguien lo escucha atentamente, acabamos de criticar efectivamente el informe del... pero ya sabes cómo son algunos, para bien, que no bien. se lo tomen por ese lado. Pero... Bueno, pregunta sana. A ver, la semana pasada planteábamos lo siguiente, y esto tampoco es un chiste, ¿eh? ¿Fumar o masticar chicle aumenta la producción de gas en el intestino y, por tanto, producen flatulencias? La respuesta es sí. ¿Y por qué lo he preguntado? Porque hay ¿Por mucha qué? gente que no toma fruta, verdura, legumbres, frutos secos, granos integrales porque dice que le da gases, que por cierto el intestino se adapta al cabo del tiempo, igual que se adapta a hacer sentadillas, pues se adapta a tomar fibra dietética, que por cierto el pescado, como ha dicho María Manera, no tiene fibra dietética, viene a lo de las recomendaciones de 3 o más, pues de igual manera que se adapta, resulta que tienes que saber que a lo mejor hay dos cosas que sí que te están produciendo verdaderamente gases, una de las cuales no es precisamente saludable, que es fumar. Fumar, dice la ciencia, dice el equivalente al Ministerio de Salud español, pero en Estados Unidos, dice que fumar claramente aumenta la producción de gases en el intestino. Y otra más que es el chicle. El chicle no es malsano desde el punto de vista nutricional, habría que dice un dentista, un odontólogo, pero fumar está claro que es malsano. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearte la preocupación sobre los gases intestinales. Bueno, pues Tamara Realfallos, de Valencia, ganó un ejemplar del libro Secretos de la gente sana, escrito por Julio Basulto, y María José Mateo lo publica de bolsillo. ¿Qué preguntamos hoy, Julio? ¿Qué cantidad de cafeína tiene medio litro de bebida, entre comillas, energética? Uf. A ver, porque esto es peligroso, ¿eh? Les preguntamos hoy la cantidad de cafeína que tiene medio litro de bebida energética. ¿A cuántos cafés equivale aproximadamente, no? Podríamos preguntar. Sí, además. Sí, bueno, sí, no me acordaba. Ese dato es más bonito. ¿A cuántos cafés equivale aproximadamente una bebida energética? Bueno, si quieren contestar, escriban un correo a lastardes@rtve.es, lastardes@rtve.es, y esta semana en juego Se me hace bola cuando no comen como queremos que coman, escrito por Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. Las 6:35, 5:35 en Canarias, charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Bueno, vamos a combinar las llamadas de los oyentes con algunos correos, comentarios que nos llegan, y vamos a empezar por el siguiente. Mila Herrera Marzo nos pregunta esto: Julio, ¿hay alguna evidencia de que el papiloxil funcione? Es un complemento alimenticio que me recomendaron para ayudar a eliminar el virus del papiloma humano. A ver, ¿qué decimos de esto? Y para responder, contamos con la impagable ayuda de Pepe Serrano, pediatra desde hace más de 25 años, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Pediatría, miembro del Comité de Docencia de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria, y en mi opinión un gran experto en vacunas. ¿Vale? Pepe Serrano. En Instagram y en Twitter, @pepepediatre. No dejen de seguirle. Pepe, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. Pepe, ¿qué nos dirías del papiloxil, el complemento alimenticio este, que por cierto, leemos la composición y tiene reishi, que es una seta que dicen que es mágica y no es verdad, tiene shiitake, pero también tiene un montón de cosas más como citrato, vitamina C, etcétera, etcétera, y por supuesto probióticos que no pueden faltar. Doctor, ¿qué opina?
Bueno, opino sucintamente y para dejar la consulta que nos hace esta oyente que no sirve para prevenir el virus del papiloma humano ni sirve para eliminarlo cuando te has contagiado. El virus del papiloma humano es un virus que nos complica mucho la vida a los médicos y a los vacunólogos también, porque tenemos una vacuna contra él y estamos luchando porque cada vez esta vacuna, que sí previene la infección por el virus del papiloma humano, se haga cada vez más extensiva a toda la población. El virus del papiloma humano, entre otras muchas patologías que produce, tiene la capacidad de producir cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino en la mujer, pero también cáncer de orofaringe en ambos sexos o de boca en ambos sexos y de pene en los varones. Es, por decirlo rápidamente, la infección de transmisión sexual más prevalente en todo el mundo. Y no hay ninguna sustancia más allá de las vacunas que sea capaz de prevenirlo. Más claro imposible. Más claro imposible. Maravilloso, así vamos a ponerlo en mis palabras. Es tirar el dinero. Tirar el dinero y perder esperanzas y sobre todo que a lo mejor piensa que eso es más útil, que hay gente que lo piensa, ¿verdad, Pepe? Que eso es más útil que no ponerse la vacuna cuando en realidad no es así. Sí. Claro, el problema es que creer en estas cosas, más allá de tirar el dinero, que ya es una tontería muy grande, es que puedas pensar que esto puede evitar que te pongas la vacuna o puede evitar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que vayan a los controles periódicos que se hacen de Papa Nicolau, precisamente para detectar de forma precoz el cáncer de cuello uterino y poderlo tratar. Por tanto, lanzar estos productos magia al mercado no tan solo van más allá de que te puedan hacer perder dinero, sino que te pueden hacer perder salud en alguna ocasión, y cuando hablamos de cáncer, pues esa salud es un tema muy importante. Pepe Serrano, vocal de la Sociedad Catalana de Pediatría, miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Pepe. Muchas gracias a vosotros por la confianza, y si está María por ahí todavía, aunque sea en línea, le mando un abrazo bien fuerte. Ya colgó María, pero seguramente está escuchando en la radio. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Un besito. Bien. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. En Toledo, María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, María. Encantada de hablar con vosotros. Lo mismo, muchas gracias. Desde hace tiempo. Mira, son unas preguntas cortitas, Julio, si no te importa. Sí, adelante, gracias. Hoy que empezabas con esto del agua, yo tuve una temporada que bebía 5 litros de agua al día. Nunca bebía agua y de repente empecé a beber agua como si no hubiese un mañana. Y al final fue porque tenía gastritis. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero claro, era mi forma de apagar el fuego, ¿no?, que tenía dentro. Entonces acabé dándome a la bebida, pero de agua, de 5 litros al día o más incluso, ¿eh? Justo por aquella época leí una noticia de un niño, no sé en qué país o dónde, que murió porque se había ahogado por beber demasiado agua. Entonces yo ahora sigo bebiendo agua, no tanto, porque ya me he curado un poquito la gastritis, pero sí que me interesa saber cuánto agua es demasiado, si hay un límite máximo. Buena pregunta. En función del peso, Claro. Entiendo que por supuesto depende del tamaño, ¿no?, de una persona, pero sí, si hay una de memoria. de 3. Claro. Hola, María, por cierto, y gracias por escucharnos. Nada, a ti. De memoria no me lo sé, pero sí sé que está en la Wikipedia, ¿eh? Si no está en la Wikipedia en español, está en inglés. Tú buscas hiperhidratación y sale, ¿vale? De memoria quiero recordar que eran como 10 litros al día, es decir, el doble de lo que tomabas. Pero el peligro, y ese niño que murió, hay gente que muere por hiperhidratación, pero la gente que muere por hiperhidratación siempre es porque no van al lavabo. Es decir, claro, hay juegos peligrosos que consisten en a ver cuánta agua bebemos en este rato sin ir al lavabo, ¿vale? Esta clase de juegos son muy peligrosos. Eso, o que esa persona ya tenía un problema urinario que le impedía ir al lavabo y eliminarlo, ¿no? O también ocurre a veces con atletas que están compitiendo en una maratón, empiezan a beber y siguen corriendo y no van al lavabo voluntariamente, ¿no? Ahí puede haber una hiperhidratación y puede ser peligroso. Pero en población normal que bebe, ¿no?, y que responde... Tiene que salir. Perdón, claro. Contabilidad, digo. Exacto, contabilidad. Pero más allá de eso, no creo que sea peligroso. Hay otra posible patología que es mental, no nutricional, que se llama potomanía.
¿vale? Que es personas que se obsesionan patológicamente con beber agua y que si no tienen agua a su alcance, realmente entran en crisis de ansiedad porque tienen una sensación, una necesidad. ¿Les da como seguridad tener agua al lado? Sí, o al revés, les da como pavor no tener agua cerca, no tenerlo. ¿no? Porque Una piensan que van a fobia a morir. no tener agua. Sí. Claro, pero eso es otro tema, ¿vale? Ya. Y ya Sí. está, eso es lo que te diría. Mira, un poquito dentro de la misma línea, pero con fruta, porque yo ahora, bueno, pues estoy comiendo fruta también como si no hubiese un mañana, y a lo mejor me como pues 10 piezas al día, ¿eh? En verano, seguro. No le veo problema. No, No, o sea, el otra cosa es azúcar, vivir demasiado solo de azúcar. fruta. Perdón. por el azúcar, porque No, entiendo, lo No, único, no. entre comillas, malo de la fruta puede ser demasiada fructosa, ¿no? No, tampoco. El problema de la fruta es tomarla en zumo, o en No, compota, no. o en el horno. Vale. Pero la fruta Esto es masticada, natural, no hay pelada, pruebas eso sí. de que cifras superiores a la recomendación, que es Vale. mínimo 3 raciones al día, ¿vale? Vale. No hay pruebas de que sea perjudicial, al revés, hay pruebas de que es beneficioso, salvo, habría alguna excepción, en gente que solo come fruta. ¿Vale? No, Pero eso es raro porque no tu es el cuerpo, caso. al cabo de unos días de solo No. comer fruta, te pide proteína, ¿vale? Claro, Porque es que, sí, claro, sí, sí. proteína es una palabra No, que no viene es el del griego caso, y ahora- protos, lo primero, lo más importante, y tu cuerpo cuando le falta proteína empieza a pedírtela, ¿vale? Y en un país como el nuestro, en el que hay mucha disponibilidad alimentaria, es raro, no imposible, porque hay gente para todo, es raro que alguien se dedique a solo comer manzanas, ¿no? No es imposible, pero bueno, tomar 10 piezas de fruta, vamos, es que yo recuerdo, No hay- Oliver, no nuestro hay hijo, cuando era problema. pequeño y tenía 4 años, se tomaba 8 plátanos al día, aparte de comer otras cosas, ¿eh? Pero bueno, estaba en época de crecimiento, yo qué sé, y Sí, yo me dio por yo no, calcular, ya, eso yo me, ya no, me dio ¿eh? lugar a un artículo sobre el tema, porque pensé, no estará tomando demasiado potasio, y no, resulta que no pasa nada. Así que, en resumen, puede seguir. Vale, lo mismo, contabilidad básica, ¿no? Si entra y sale, Claro. no hay Eso problema. es. María, Vale, Gracias, María. Un par de preguntitas más. por pero favor. si pueden ser muy breves, Muy porque tengo rápidas. muchos Tenemos oyentes mucha gente esperando. esperando. Tolerancia a la lactosa. Tengo a ¿Es muchos que pasa oyentes en esperando y Aitor dándose cabezazos en la pared. Pobrecito. Vale, no, pero él me ha dicho antes que sí, que estas preguntas, que como eran cortitas, leche de cabra y oveja, yo soy intolerante a la lactosa. Ujú. ¿Tienen menos lactosa? La de oveja me han dicho que es la que menos tiene, ¿eso es cierto o no? No me lo sé de memoria, sé que los quesos, cuanto más secos son, menos lactosa tienen. Menos lactosa. En todo Vale. caso, la intolerancia a la lactosa normalmente, casi siempre, es adaptativa. Es decir, con el tiempo de tomar un poquito más de lactosa, tu intestino al final acaba tolerándola. Punto 1. Punto 2. En las farmacias tienes una pastilla de enzima Sí, lactasa que no necesita receta claro. médica y que te la puedes tomar. Por eso te lo pregunto, para saber si me la tomo entera o menos. Pruébalo, es ensayo-error. No Vale, es una alergia, vale. es una intolerancia. Y luego, Los síntomas suelen yo- ser leves, así que yo lo probaría. No, en mi caso Rápido, yo la gastritis María. creo que era de esto. Vale, Ah. la avena, ¿gluten o no gluten? Porque leo de todo, veo de todo. ¿Tiene gluten la avena en general? ¿Tienes enfermedad celíaca, María? No, es que no me sale positivo ni la lactosa ni el gluten. Pues pero yo desde que- seguiría tomando gluten. Si no, No, si un te lo gastroenterólogo juro. en bata blanca no me dice, ¿tiene usted celíaca No, o bueno, sensibilidad al gluten no entiendo celíaca? tu pu- Yo seguiría tomando Entiendo gluten. tu punto de vista, pero Claro. vale. Y ya lo último, Venga. yo ahora tengo que tomarme un antibiótico, un tratamiento, Ujú, y por el tema de la lactosa todos los probióticos tienen lactosa. ya. Probióticos No hay pruebas. naturales. No hay pruebas de que los probióticos sean útiles cuando alguien toma Ya. antibióticos, salvo en niños pequeños y en algunas circunstancias Vale. concretas, con un antibiótico concreto y un probiótico concreto, y no eres un niño, María. Para Así que un digestivo sensible como el mío, que bueno, pues los azúcares sintéticos a mí me dio un revolcón estas navidades increíble. O sea, tengo el digestivo sensible. Tomando antibióticos, ¿qué me recomendarías? ¿Fermentados? Así en plan probiótico natural. alimentación sana, te recomendaría. Alimentación Sin más. sana. María, Vale, Ya. muchas gracias. Gracias, un beso. muchas vaya gracias, bien. María. Adiós, Hasta otra. gracias. En Chiclana, Cádiz. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. y Adelante. buenas tardes, Julio. Hola, Muchas Mónica. gracias. Quería hacer una pregunta. En nuestro caso en casa hemos ido dejando poco a poco, hemos ido dejando los últimos 2-3 años de comer prácticamente carne. Comemos algo de pescado, pero nos hemos volcado sobre todo en comer legumbres. Ahora estamos con el tema del tofu. O sea, haciendo un cambio, no digo una dieta vegetariana porque sería un poco de risa, pero prácticamente es anecdótico el comer pescado o marisco, se ha convertido pues en comerlo 2 veces en semana. ¿Necesitamos B12? Ujú, buena pregunta, Mónica. ¿Sabes qué pasa? Que yo te diría, probablemente sí, ¿vale? Si hacemos yo a los alumnos en la uni les hago hacer este cálculo, ¿eh? Y probablemente sí.
Pero estamos en la radio. Olga, mi maravillosa pareja que visita a muchos pacientes, tiene muchos pacientes que le hacen esta pregunta. ¿Y luego qué hace? Revisa lo que de verdad comen. Y mucha gente tiene lo que Olga llama la alimentación invisible. Es decir, la alimentación que no computas, de la que no eres consciente. Y resulta que cuando apuntan durante una semana lo que han comido, descubren que han tomado más carne, más pescado, más embutido, más marisco del que pensaban, más huevos, más lácteos, con lo cual al final no hacía falta la B12. Entonces, claro, tomar B12 alegremente, yo te aconsejaría, Mónica, pues una visita con una nutricionista, que en tu comunidad autónoma hay un colegio de nutricionistas y que esa persona revise, que además nunca viene mal una pequeña revisión por un nutricionista para decidir si tomas o no B12. De todas maneras, la B12 es bastante inocua. Es decir, no es una vitamina que si uno lo toma pueda ser peligrosa, ¿vale? Porque no tiene límite superior de ingesta, cosa que sí que ocurre con otras, ¿no? Ya lamento no ser más concreto, Mónica, pero esa es la respuesta. Ahí en nuestro caso, puedo asegurarte que no hay esa alimentación invisible, es decir, es que hay picoteo, el embutido es inexistente, lo que podemos comer, además no cenamos por la noche nada de proteína, quizás hacemos mal, pero prácticamente ninguna noche, es más fruta y verdura lo que podemos cenar por tema digestivo, dormimos después mejor. Entonces, claro, si anoto realmente lo que comemos, la proteína se basa principalmente en la legumbre, lentejas, garbanzos en diferentes formas, y luego, pues, 2-3 veces por semana a mediodía, un poquito de pescado, un filetito de dorada, tal, o sea, son cantidades muy mínimas realmente. Claro, cuando ya se ha prolongado en el tiempo, y esto lleva ya como 1 año y medio siendo así, joder, me empieza a preocupar. Lógico, y mi respuesta, no gracias. Ingiriendo... Sí, mi respuesta vuelve a ser probablemente sí. Esta es la respuesta. Mónica, gracias por la llamada, gracias por la confianza. Nada, gracias a vosotros. Gracias y buenos días. Gracias. Voy a pedir un poquito más de brevedad a los oyentes porque si no se nos acumulan muchas llamadas y a mí me sabe mal que llamen y no haya tiempo. Por cierto, gracias a Marisol Oliva, que está aquí también en el estudio de Barcelona que ha venido a vernos. Gracias, Marisol, por estar con nosotros. En Bilbao, Marian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Marian. A ver, gracias por el programa y sobre todo gracias por esta sección que es de las que más me gustan. Qué bien, muchas gracias. Vamos a ver, rápido. A raíz de una piedra del riñón que tuve, que estaba formada por oxalato cálcico, me interesé por saber si la dieta podía repercutir en la formación de estas piedras para evitar, si lo puedo hacer, que se formen más adelante. Entonces, mi pregunta es, ¿influye la dieta en la formación de piedras? Y si es así, ¿cómo puedo descubrir alimentos bajos en ácido oxálico, que es lo que parece que forma las piedras de oxalato? Hola, María. ¿Hay alguna... Hola, Julio. A ver si hay alguna te he interrumpido. Página web... No. Páginas web que haya fiables en cuestión de alimentación en cuanto a los componentes que tengan, pues en este caso, químicos. Nada, me callo. Nada, no se preocupe. Mi respuesta es no lo sé. Ya me sabe mal, pero tendría que decirlo de memoria. No me dedico a esto a diario, no estoy en un hospital con pacientes que tengan, pues eso, piedras de oxalato cálcico. Sí que lo he mirado en alguna ocasión, pero hace tiempo y no lo recuerdo. Páginas web no recuerdo tampoco y no podría decirte, esta seguro que lo tiene, ¿no? Entonces metería la pata y por tanto mi consejo sería un poco el mismo que le daba a Mónica, la anterior oyente, ¿no? Acudir a una nutricionista que además nunca viene mal, ¿no? Y esa persona o bien lo sabe o bien se dedica a ello, ¿no? Insisto, en tu comunidad autónoma hay un colegio de nutricionistas y ellos sabrán derivarte, ¿no? O bien hará lo que haría yo, es decir, en ese momento revisármelo y mirar bibliografía seria. Por ejemplo, yo en casa tengo 2 libros de nutrición o 3 recién publicados que valen cada uno de ellos 200 euros, que son libros que tienen bibliografía seria con capítulos dedicados a esto. Es lo que yo haría, pero claro, ahora sí en directo en la radio metería la pata. Ya lo siento. Si no, buscamos la información. Julio. La buscamos, es eso. Marian, muchas gracias. Un beso. De una forma muy genérica, ¿vosotros creéis que la alimentación puede dar origen, una alimentación normal, digamos, puede dar origen o puede facilitar el que se formen piedras en el riñón de una sustancia concreta? Metería la pata. Lo que yo sí sé es que una dieta sana, en población sana, no predispone a que uno tenga piedras de oxalato cálcico. Eso sí lo sé porque si no lo diríamos, ¿no? Ahora bien, si una persona tiene una predisposición genética a padecer este tipo de patología, a lo mejor una dieta sana va y sí que lo hace. Lo que sí es probable, pero no estoy seguro, es que una dieta malsana aumente el riesgo de padecer esta clase de piedras. Pero tampoco estoy seguro. Con lo cual, ya ves que no puedo ser muy concreto, Marian. Marian, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, Adiós. chao. De Bilbao a Navarra, Luis Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer hablar con el equipo. Muchas gracias por los ratos tan buenos que nos hacéis pasar. Una pregunta rápida. ¿Tomar aceite de oliva en cantidades elevadas, igual que los frutos secos, si no tienes problemas ni de salud ni de peso, es peligroso para el organismo? Ajá, buena pregunta, Luis Mari. Hola y gracias por escucharnos. Sí, sí. En la universidad, el otro día, un alumno me preguntó esto mismo. Ahora no me acuerdo del nombre, ¿Ah, sí? que me perdone. Pero es una pregunta que muy poca gente formula. Porque en España el aceite de oliva tiene una fama tan buena que al final hay gente que piensa, bueno, me puedo tomar 1 litro al día, exagero, y sigue siendo bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el aceite de oliva? Que vale, que no es malsano y que hay bastantes estudios que indican que podría ser beneficioso para algunos marcadores del riesgo cardiovascular, ¿vale? Marcadores. Pero el aceite de oliva ¿requiere masticación? No. ¿Tiene fibra dietética? No. ¿Tiene los muchos fitoquímicos, antioxidantes o sustancias que encontramos en los alimentos de origen vegetal poco procesados? No. Entonces, ¿podemos emitir el mensaje de tome usted todo el aceite de oliva que le dé la gana, sabiendo que es un alimento que tiene bastantes calorías, ¿no? 9 kilocalorías por cada gramo, y que no estimula la saciedad? Yo creo que ese mensaje no se puede enviar. Lo que sí que podemos decir es que hoy el consumo actual de aceite de oliva en la población española es seguro. Entonces, pueden seguirlo manteniendo. Cuidado con los fritos, ¿no? No, tampoco. No, ¿Tampoco? Tampoco. Fritos, no. No, el consumo de fritos en España no es peligroso. Hay un estudio que se llama Seguimiento Universidad de Navarra. Búsquenlo, estudio SUN, y habla sobre los fried foods y Sí. en el consumo actual en la población española no despierta preocupación para el riesgo Bien. cardiovascular o para la obesidad. Bien. En el consumo actual. Ahora bien, ¿alguien toma 5 fritos al día? Pues claro. O los toma como en Estados Unidos, que no comen exactamente berenjena rebozada, sino que comen, no sé, patatas chips de estas que son fatales, pues ahí sería otro tema. Queda claro. Sí, no, muchas gracias. Y los frutos secos lo mismo, ¿no? Tampoco hay problema. Los frutos secos, ahí no hay problema. Frutos secos, siempre entendiendo que no son recubiertos de sal, de azúcar, de miel, de chocolate. Naturales, sí. Ahí nos podemos atiborrar. No sé si atiborrar, pero hay bastante seguridad de que el consumo actual genera salud y que podríamos aumentarlo y deberíamos aumentarlo. Luis Mari, muchas gracias. Muy amables. Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Un Buenas abrazo. tardes. En Tenerife, Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, adelante. Buenas tardes. Sí, quería hacer 2 preguntas. Venga. Sí, bueno, Julio, quería preguntar, porque me hice unos análisis recientemente y me da el fósforo y el ácido fólico en niveles bajos, ¿no? Entonces me mandaron un tratamiento que es, de momento, Acfol, y me van a repetir la otra analítica para el otro tema. Y entonces quería ver en la alimentación qué puedo hacer para mejorar un poco, porque tampoco fui al médico de cabecera y no me dio muchas pautas que digamos a seguir en lo que es la alimentación o algún complemento vitamínico o algo. Pues opino lo mismo que el médico. Es decir, por ejemplo, en el embarazo recomendamos a las mujeres que tomen, bueno, el Ministerio de Sanidad recomienda a las mujeres que tomen 1 mes antes de quedarse embarazada y 3 meses después recomiendan que tomen ácido fólico. Pero no dicen a las mujeres, tomen alimentos ricos en ácido fólico. Y no dan una lista de alimentos ricos en ácido fólico. ¿Por qué? Porque es tan importante el ácido fólico y su deficiencia puede provocar tantos trastornos que es mucho más sensato confiar en los 400 microgramos al día que te prescribe el propio ginecólogo, ¿no? O sea que eso de aumentar las carnes rojas, como me han dicho, o ciertos alimentos, no es conveniente. ¿Quién lo ha dicho esto? Eso me lo han comentado a mí, gente que trabaja en sanitarios, vamos. Ya, pero su médico de cabecera, el que le ha prescrito el medicamento, ¿se lo ha dicho? No, me lo Claro. han aconsejado algún amigo que trabaja Ya, en pues el no, sector. pues no. Yo me fiaría de su médico de cabecera, que es quien le ha prescrito eso. En todo caso, claro, tomar más carnes rojas, que a escala poblacional sabemos que se relacionan con un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer colorectal, ostras, Ya. si yo aconsejase eso, solo sería durante cierto tiempo, en el caso de que hubiese evidencias de que eso fuese útil para aumentar la cantidad, por ejemplo, de ácido fólico. Pero es que además las carnes rojas no tienen prácticamente ácido fólico. El ácido fólico, el nombre fólico viene de folio, que es hoja en latín. ¿Dónde está el ácido fólico? En las hojas, es decir, los alimentos de origen vegetal, que igualmente los frutos secos y legumbres también tienen, ¿no? Pero precisamente el ácido fólico es un alimento rico en alimentos de origen vegetal. Pero no le diría, tome más verduras, tampoco le diría eso, le diría, tome el complemento alimenticio, mejor dicho, tome la vitamina o el fármaco que le ha prescrito el médico. Si usted tuviese anemia, por ejemplo, anemia ferropénica, bien diagnosticada, ¿vale? Con una analítica delante con un asterisco o con 2 asteriscos, ¿no? Ferritina, hemoglobina. Nadie le tendría que decirle, tome carne roja, tome carne de caballo. No, tendría que decirle, tome un fármaco rico en hierro. Esa es la respuesta. Y gracias. Pablo, muchas gracias. Solo se me quedó en el tintero. Rápido. Venga. Sí, ¿se acuerdan del niño este que fue discriminado por el hecho de ser gordo por sus compañeros de clase? Sí, que sí. salió hace muy poco. Sí. No sé, yo que haciendo una reflexión, ¿no cree que es un poco también el tema de los padres, ¿no? De la educación esta del culto al cuerpo y que, no sé, alguien o un poco más obeso ya se mira con
No sé, es que lo veo ya, habría que hacer un análisis un poco más hacia lo que es la educación que estamos dando a los niños, ¿no? De un poco ya de obsesión con el físico. Me encanta. Una autocrítica deberíamos hacer todos. Desde no luego. soy sociólogo ni psicólogo, pero sí sé que la primera medida contra la obesidad infantil no es dietética. La primera medida es no discriminar. Esa es la primera medida que todos deberíamos tomar. Si te parece, una semana de estas abordamos el asunto Claro. aquí, en Vida Sana. Encantado. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Bueno, en Santander, Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le pido brevedad, Paco. No, sí, totalmente. Gracias. Quería saber sobre la proteína de la leche esa que se suele tomar, que viene en polvos, Sí. que si es beneficiosa, si es una tontería o cómo es la cosa, porque a veces lo que llaman proteína de la leche, que son unos polvos que vienen para disolver en agua. Sí, la proteína de suero lácteo que toman un montón de atletas está injustificado en el 99% de los casos. Es decir, habrá algún atleta... Diga. Y el otro 1% será una necedad. Claro. Bueno, no sé si tanto, pero ¿hay algún porcentaje de algún atleta que dedica 5 horas de su día a hacer actividad física de alta intensidad que a lo mejor está justificado que nos preocupemos por su proteína? Pero en la mayor parte de la población, tomar más proteína de la que ya tomamos, que tomamos mucho, es inútil. Es más, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria prohíbe que en ese bote de proteínas nos digan aumenta el rendimiento, disminuye el peso o, redoble de tambores, prohíbe decir que aumenta la masa muscular. Eso la gente no lo sabe. Eso es lo que diría. Yo tomo leche, que es mucho mejor y me gusta más. Y más barato. Pues ya está. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues nada, hasta luego. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Brevemente, Soledad Godoy desde Uruguay, la tierra de Mario Benedetti, pregunta qué pasa con la soja poroto. Dice que la prepara con bebida, también tofu, milanesas, hamburguesas, todo casero. Obviamente la que consigue es transgénica y pregunta si debería evitarla y conseguir orgánico. Y en el caso de las bebidas vegetales caseras, ¿qué sucede con el azúcar libre y si genera mucha? Pues Vamos a brevemente, ello. para esta consulta que hemos recibido por correo, he llamado a la gran Beatriz Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga alimentaria. Me ha dicho que puede ser que en Uruguay haya transgénicos, pero aquí en España no hay transgénicos. Se acaba de aprobar, dice, pues una medida que permitirá comercializarlo. La gente no quiere tomar transgénicos, pero los transgénicos son totalmente seguros, son inocuos. Entonces, ¿debería tomar orgánico? No hace falta, pagará más y va a tener el mismo efecto sobre su salud, ¿vale? Y en cuanto a las bebidas vegetales caseras, dice que ¿qué sucede con el azúcar libre? Se genera un poco de azúcar libre, pero muy poco. La bebida vegetal de soja, que tiene un 5% de azúcar, que debería llevar un sello negro diciendo tiene demasiado azúcar, es porque o bien han hidrolizado la soja para generar azúcar o bien se lo han añadido, porque normalmente la soja en bebida tiene muy poco azúcar. Esa es la respuesta. ¿Cuánto aprendemos cada semana, Julio Basulto? Ay, Dios, gracias. Lo mismo digo. Muchas gracias, y gracias a todos los oyentes que marcan tanto nuestra línea telefónica cada semana durante este espacio de Vida Sana. Gracias, Marisol Oliva, por venir a los estudios de Barcelona. Alejandro Macías también, muchas gracias. A ver si tenemos más micrófonos otro día y podéis decir algo, pero es que estamos muy escasos últimamente. Julio Basulto, hasta la semana que viene. Como nos dijeron la semana pasada, los tienes amordazados. Amordazados, sí. Bueno, así completamos la tercera semana de esta temporada. 15 programas, 45 horas y mucho, mucho aprendido.